Buenos días, feliz lunes. Aquí está el equipo de Cátedra Médica como cada día, iniciando una nueva semana en este lunes de catedráticos, un lunes que promete ser muy interesante, así que pendientes por allí porque el tema de hoy será de mucha educación para quienes nos escuchan, para nosotros aquí como equipo también. Es lunes 25 de julio del año 2022, son las 10:33 de la mañana. Ustedes nos escuchan a través de Rumba 98.5 FM en la región del Cibao, a través de Premium 101.1 FM y también tienen la opción de sintonizarnos a través de la web www.rumba985fm.com. Hoy es lunes de catedráticos con nuestro queridísimo doctor Ricardo Nieves. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Roberto Lafontaine, a nuestro querido doctor Nelson Rodríguez Monegro también desde Moca y a todo este equipo que cada día pues cumple con este compromiso que ha asumido de llevarles información precisa para que ustedes pues aprendan a cuidar de su salud en todos los aspectos, salud mental, salud física. Buenos días, doctora Mauri García, doctor Ricardo Nieves. Muy buenos días, Lisania Salcedo. Muy buenos días, doctor Ricardo de la Cruz Nieves en Moca. Ya lo ha saludado al doctor Nelson Rodríguez Monegro y a nuestro querido Roberto Lafontaine. Sobre todo saludar a todos los amigos que nos siguen cada mañana en la propuesta de salud más importante de la República Dominicana, que es Cátedra Médica. Hoy es lunes 25 de julio y son las 10:34 en todo el territorio dominicano. Nosotros tenemos un tema hoy de un gran interés para la familia, un gran interés para conocer cuál es el impacto que tiene la pornografía en nuestros niños, en nuestros adolescentes, ver este enfoque que hacen expertos en salud, desde psicólogo, como es el caso de el doctor César Zapata, quien es doctor en psicología, pero hablar de Luis Ortega, como psiquiatra infanto-juvenil, pues estaremos evidentemente abordando con la doctora Marcia Castilla, quien es nuestra neuróloga que comparte con nosotros el trabajo de informar sobre todos estos aspectos, cómo vamos a abordar todo esto. Tendremos también a Cristal Cedeño, psicóloga clínica, a Soledad Alonso, de manera que hoy vamos a estar conversando sobre este tópico que es el enfoque de Cátedra Médica quiere llevar a la comunidad sobre el tema de pornografía, cómo afecta el cerebro de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ustedes pueden contactar a través de las frecuencias compartidas, 98.5 Rumba para toda la capital, y el Cibao lo alcanzamos a través de Premium 101.1 y el mundo a través de YouTube, a través de nuestro canal que es Rumba FM. Muy buenos días, doctor Ricardo Nieves. Buenos días a todos nuestros invitados especiales. Gracias por acompañarnos. Buenos días al público que siempre comparte con nosotros estos programas que cada lunes ya son una cita obligada con la información, la orientación, la edificación, el conocimiento al servicio de la comunidad a través de este espacio de la salud. Bueno, el tema de hoy, no sé si me voy de entrada, Mauri, de una vez. Adelante, Ricardo. Okay. Tenemos muchos aspectos que tocar y poco tiempo con tantos expertos. Así es. Así es. Bueno, al doctor Rodríguez Monegro, allá en Moca, también un saludo cariñoso. Y al gurú del programa, que es el doctor Lafontaine. Yes. Él es el máster duro. El Así duro. Es. Mira, el tema que nos toca hoy es el día a día, es la nueva preocupación y también la nueva virtud. Vaya, ¿qué dicen los filósofos, los sociólogos, los antropólogos y los expertos en telemática? La nueva preocupación humana, pero también la nueva virtud que la familia
humana ha podido construir para no solo comunicarse y vincularse, incluso para desarrollar mediante mecanismos diversos, ¿no? El uso de la tecnología al servicio de muchísimas ramas del saber, incluyendo la salud y la medicina. Y cuando hablamos de la salud, hablamos de forma integral, la salud mental. Yo quiero trasladarme al año 813, 850 de la era cristiana. Estamos hablando del siglo IX. Hubo un señor llamado Abdullah, Abu Abdullah Ibn Muzi al-Juarizmi, que su nombre se resumió en al-Juarizmi, en árabe o persa. Estamos hablando en ese momento de Bagdad, que era la biblioteca más grande, era la casa de la sabiduría que tenía el mundo oriental y medio oriental. Y este señor creó, o más bien recuperó, porque los números están creados, ¿no? El humano lo que hace es descubrirlo o redescubrirlo. Él creó un sistema numérico que el lenguaje matemático le permitía no solo vincular y conectar a través de los números una gran cantidad de soluciones y resoluciones geométricas, físicas, matemáticas, algebraicas, sino que él creó un nuevo lenguaje universal, el lenguaje de la matemática. Esto que hoy llamamos algoritmo es un invento, una creatividad. La gente dice de los árabes, pero es propiamente Mesopotamia, Bagdad, capital de Irak, antiquísima ciudad de la civilización. ¿Qué hizo al-Juarizmi? Bueno, que derivó números hasta el infinito, siempre potenciando la capacidad de mantener una especie de orden y de lenguaje que se multiplicaba exponencialmente. El algoritmo no es el del fraude aquel que se atribuyó a unas elecciones internas de un partido. No, no. El algoritmo es el lenguaje universal de la computación. Y es una mezcla de matemática y física que con la revolución tecnológica ha traído la transformación del mundo vida como nunca antes en la historia humana. Acercando distancias, transformando el paisaje, el mapa, las relaciones humanas, las relaciones sociales, el aprendizaje, la cultura, el consumo y lógicamente la estructura mental y emocional del individuo. Después de al-Juarizmi que inventó esto, bueno, eso se quedó un tiempo ahí. Transcurrieron los siglos y aparece el cálculo infinitesimal que propiamente lo elabora o lo termina de elaborar Leibniz, uno de los cerebros más prominentes de la historia humana. Sigue el tiempo y llegamos hasta Babbage, un matemático y filósofo inglés. Y finalmente, para no alargar la historia, empezando el siglo XX y precisamente después de los años 30 y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en el 39 y culmina en el año 45 del siglo pasado, aparece un hombre brillante, una de las mentes más prodigiosas que ha tenido el mundo occidental en siglos. Y este señor dice lo siguiente: así como hay una máquina natural que piensa, los humanos podemos diseñar una máquina pensante. Estamos hablando de Alan Turing, el gran genio inglés que creó sobre esa base que señalé anteriormente una fórmula capaz de almacenar, multiplicar, deducir y entre comillas pensar. Él murió muy joven, él era homosexual, la sociedad entonces no toleraba eso, lo descubrieron, lo apresaron, no se sabe si fue que se suicidó o si fue de depresión o si propiamente le quitaron la vida. Lo cierto es que Turing perdió la vida muy joven, pero dejó diseñada y pensada la máquina pensante. Y la base de la computación moderna y de estos aparatos que llamamos celular inteligente. A partir de ahí, y el diseño de la primera computadora, creo que IBM,
por ahí por los años 40, finalizando los 40, principios de los 50, abre el mundo de la computación. Hay que decir, para que la gente tenga una idea, que el primer disco duro que tuvo la primera computadora, había que cargarlo en un camión. Es decir, la memoria de una computadora era en una patana que la llevaban. Naturalmente que la tecnología fue reduciendo hasta llegar a lo que hoy sabemos que es la nanotecnología. Ahora, ¿qué es lo importante de esto que señalo? Que sobre esa base y otros que no he mencionado, surge una nueva escuela de pensamiento universal. Los prolegómenos fundadores de la inteligencia artificial. Sobre la base de Turing, Alan Newell, McCarthy y un señor llamado Herbert Simon. Ellos son los primeros, junto con el señor Marvin Minsky, que en California, algunos de ellos en Harvard, visitantes y maestros invitados, y Yale, fundan el lenguaje de la inteligencia artificial y la proyección de la inteligencia artificial y la computación. Naturalmente, no podemos dejar de lado que las redes sociales lo ha creado un muchacho de 19 años de edad en la marquesina de su casa, que abandonó la universidad porque dijo que se aburría, llamado Mark Zuckerberg, que es que crea todas estas redes sociales, incluyendo la más importante y abarcadora, que es Facebook. ¿Por qué señalo a los iniciadores de la inteligencia artificial? Porque esa gente proyectó, y uno de ellos, llamado Marvin Minsky, dijo, con el tiempo, mediante estos aparatos, vamos a poder hacer hasta copia del cerebro. Fíjense a nivel que estaban. El mundo de la tecnología y la comunicación se embricó, es decir, se matrimonió para siempre. Y hoy nosotros estamos hablando, para vincularlo al tema que nos toca, que dijo Uri Beck, un sociólogo que yo conocí en España, alemán, fallecido no hace tanto, un hombre formidable que tiene una obra denominada La Sociedad del Riesgo, en alemán Risikogesellschaft. Es una obra que debe de leerlo todo persona preocupada por el tiempo de presente, ¿no? Él dijo que hoy, atención, doctora Marcia Castillo, hoy aquello que piensa la mente, que luego dice la boca y que finalmente termina siendo la mano, es diferente. Fíjate cómo él fractura, divide, subdivide, que lo que piensa la boca y dice la mano serán cuestiones diferentes, debido a la manera de cómo la tecnología se ha metido en nuestras vidas, las redes, los medios de comunicación. Y para no seguir hablando de este campo que es filosófico, es sociológico, es neurocientífico al mismo tiempo, es decir, un campo polisémico. Byung-Chul Han, uno de los favoritos de este equipo, que es un tipo sumamente profundo, yo diría que es un místico, ¿no?, del conocimiento y un filósofo de la contemplación en el siglo XXI que se hace tan difícil. Él le llama la sociedad de la superficie plana, de la muchedumbre. También de alguna forma, para él, este tiempo, lo que han hecho los medios, la tecnología, es producir una sociedad que por más gente que tenga está desagregada, donde las relaciones y los vínculos humanos, el afecto, el calor, el lazo, incluso el diálogo humano, está atravesado por los aparatos y la tecnología. Y por último, un neurocientífico alemán, francés, director del Centro de Estudios Neurocientíficos, un instituto importantísimo de París, Michel Desmuguet, tiene una obra que se llama La fábrica de cretinos, donde le hace una crítica cerval a la sociedad occidental por la permisividad de consentir que desde los primeros años de la vida, él le llama como una especie de padres chatarra, a lo que lo primero que le regalan a su hijo es un aparato, un teléfono celular inteligente, desde los 2 y los 3 años de edad. Entonces él le dice que están construyendo una sociedad que se aproxima
al cretinismo, la invisibilidad, porque no le permite ni siquiera ejercer la facultad de abstracción, ponderación, de reflexión necesaria para el pensamiento abstracto. Y esto él lo mide en las horas que duran los niños en Europa y Francia con una pantalla desde los primeros años. Para no ahondar más, un niño de 3 a 4 años en Francia dura entre 2 horas y media y 3 frente a la pantalla. Y en la medida que va creciendo, a los 8 años dura 4 horas. A los 12 años un niño dura entre 4 y 5 horas y media. Y un adolescente, ya sobre los 13 años, él dice que puede durar hasta 6, 7 horas y media en pantalla. El 95% de las veces en entretenimiento, pornografía, contenidos no aptos para su edad y otra especie de ocio. Así más o menos retrato para introducir la pornografía infantil, que es una derivación de esto que estamos hablando, y que un mundo tan maravilloso como el que nos pinta la red, sin control y sin filtro, es una espada agarrada por el filo. Así mismo es, Ricardo, y luego de esa introducción que tú has hecho, nosotros tenemos la oportunidad, pues, de justamente de las personas que están día a día trabajando con la salud mental de nuestros niños, la salud mental que es tan mencionada en la época transpandemia y cuasi pospandemia. Vamos a ver justamente qué piensan ellos, qué piensan Amaury, sobre... antes de la pausa, solo decir, estaré unos minutos, más o menos largo, pero estaré escuchándole todo el tiempo porque tengo una conferencia dentro de unos minutos. Entonces Excelente. tengo que prepararla, pero estaré dándole seguimiento todo el tiempo escuchando las disquisiciones de nuestros invitados. Excelente. Gracias, Ricardo de la Cruz Nieves. Y yo creo que el momento es propicio justamente para nosotros, pues empezar a hablar con estos expertos, reiterar la presencia del doctor Luis Ortega, quien es pediatra infantil e infanto-juvenil, como se hacen designar hoy día, la doctora Soledad Alonso, la doctora Marcia Castillo. Tendremos también a César Zapata a través de Zoom. Y bueno, Lisania, a medida que se vayan incorporando, nos vas ayudando también para mencionar a cada uno de nuestros invitados en el día de hoy. Yo pienso que un aspecto importante de todo esto es comenzar pues definiendo qué es pornografía, cuál es el tema que nos ocupa, hasta qué punto se habla de pornografía. No sin antes señalar que hay un estudio interesantísimo, un estudio que es un informe que da una institución llamada DES, donde habla de información sexual en el contexto del tema de hoy, pornografía y adolescencia. Y se habla justamente que nuestros adolescentes pues entran en contacto con esta práctica entre los 12 años y casi 7 de cada 10 de ellos, o sea, estamos hablando de casi un 70%, consume estos contenidos de forma frecuente y lo hacen a través del celular, el 94%. Entonces vamos a ver qué es, desde el punto de vista conceptual, qué es la pornografía. Adelante, Luis Ortega, Lisania Salcedo y todo ese elenco que nos engalana en el día de hoy. Amaury, un placer siempre. Estaba esperando la invitación tuya al programa hace mucho tiempo. Gracias por invitarme. Un placer para nosotros que esté con nosotros. Usted está invitado permanentemente, así que no se agarre de ahí. No, que cuando Ricardo Nieves, uno viene donde Ricardo Nieves, hay que leer como 3 o 4 libros antes para poder llegarle un poquito al nivel de profundidad que le da a los temas. No, doctor, yo soy de la escuela de Nacho. Mi mamá me ama, toma tu tomate, quita la tapa. Bueno, yo creo que para definir la pornografía podemos hablar sobre el acto sexual de forma abierta y cruda, el cual casi siempre, no siempre, es por medio a la parte visual
y que incorpora en algunos casos, no en todos los casos, conductas y alteraciones en la forma del sexo que no son comunes para la población. Esto crea muchas dificultades, pero una definición general es como un acto crudo y abierto de lo que es el acto sexual en sí. Aquí también tenemos a la doctora Zuleika Morillo, quien es la directora de lo que es el Robert Reed en la parte de infanto juvenil de psiquiatría y probablemente una de las más importantes del país, y ella debería dar su definición también porque la doctora es la máster aquí en el país. Bueno, buenos días, siempre agradecido por la invitación y bueno, yo creo que aquí tenemos una mesa muy rica el día de hoy y bueno, pues yo muy contenta porque Saludos, están la gente Zuleika, joven un que son los gusto. que representan desde psiquiatría general hasta psiquiatría infantil, lo que se está haciendo en la salud mental de niños y adolescentes en nuestro país, que eso es muy importante. Y bueno, más que definir la pornografía, yo quisiera como invitar a los oyentes, tanto las personas, los padres, los profesores, recordar que estamos hablando de pornografía de niños y adolescentes y que todavía hay un cerebro que no está en desarrollo total. Entonces estamos hablando que a nivel del desarrollo, como yo le digo a los papás de mis pacientes, desde el hospital hasta la privada, los pedacitos del cerebro que nosotros sabemos como médicos, que no se llaman pedacitos, pero para que la gente entienda, no están totalmente organizados y evolucionados. Entonces esto va a hacer que en la parte frontal no se puede discernir muy bien entre lo que es la realidad y lo que no es realidad. Entonces cuando hablamos de pornografía, bien hacía mención el doctor Ortega como psiquiatra de adulto, conocedor de ese cerebro, que es impresionante cómo las personas que acceden a pornografía, ya sea niños, sea adolescente o adulto, van a tener un espacio de una fantasía no real del acto sexual, que está demostrado en las últimas investigaciones que le va a llevar a tener lo que se llaman trastornos precisamente de tipo sexual, porque hay cosas que ellos ven a través de este acceso a la tecnología que no son reales, que no son la ejecución verdaderamente real que van a tener en lo que es la concesión del acto sexual. Entonces yo pienso que si vamos a definirlo de una manera, tenemos que tener en consideración que para un niño, para un adolescente, donde no hay un cerebro totalmente evolucionado, hay una vulnerabilidad mayor para poder discernir entre la realidad y la fantasía y por ende dejar incrustados elementos disfuncionales que van a crear trastornos que son de alto impacto para nosotros como población, porque vamos a ver cuántos de nuestros servicios públicos tienen especialistas en educación sexual que puedan darle ayuda. Eso sería lo primero que tenemos que ver. En esa misma línea, doctora Zuleika, usted ha mencionado que el cerebro de un niño y un adolescente no está en la capacidad de poder distinguir entre la realidad y la ficción y por lo tanto pues hay una afectación. ¿De qué tipo de afectación estamos hablando? ¿Qué pasa con el cerebro de un niño y un adolescente cuando se expone a este tipo de material a través de sus celulares, a través de las redes sociales? Y fíjate, Primero lo que decíamos, cosa, no va a Liz, poder fíjate. discernir entre lo que es real y lo que no es real. Y va a quedar fundamentado en el elementos de expectativas que no son reales. Y cuando llega a tener un acto sexual real de persona a persona, entonces se va a quedar con unas expectativas que no van a ser llenadas. Y esto le conlleva a trastornos inclusive de otro tipo, no solamente trastornos sexuales, sino trastornos de vinculación. Fíjate, esto es tan interesante que yo hablando con un grupo de adolescentes guías, de esos que me crecen, que ya no tienen patología, que suelo hacer, que me encanta, para ver cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que yo les preguntaba a ellos, yo no entiendo por qué se les hace tan difícil a ustedes coger un teléfono y decir hola, todo lo tienen que hacer testeado. Pero cuidado, que hay muchos adultos que vamos por ahí también. Entonces, ¿sabe qué pasa? El ser humano está hecho para manejar los sentidos. Y curiosamente, el sentido de escuchar al otro, de escuchar la voz, te da un contexto de realidad. ¿Qué pasa en este cerebro que esté expuesto tempranamente a este tipo de visión pornográfica? Pues curiosamente esas expectativas van a ser tan altas que no le va a poder cubrir, y como no le va a poder cubrir, va a tener disfuncionabilidad en lo que son sus relaciones interpersonales. Otra de las cosas es la necesidad de responder a gratificación inmediata. ¿Qué te da la imagen? Una gratificación inmediata. Entonces no va a poder tener ese compás de espera. Entonces esos son datos interesantes que tenemos que tomar en consideración cuando hablamos de estos temas. Y bueno, yo creo que tanto Ortega como el doctor Edison, que trabaja mucho esto, que está aquí con nosotros,
él podría también dar porque lo ve con los pacientes. El tema de la gratificación muy parecido a los videojuegos también. Claro, claro. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, doctora. No, y precisamente que la lesión es doble en este sentido, porque incluso tiene mucho impacto el vehículo por el cual se accede al material pornográfico. Podemos definir pornografía como todo material audiovisual o escritura también, cuyo contenido principal o motivación principal es la erotización de la vida diaria y resaltar el acto sexual. Y como el doctor Ortega mencionó, tenemos los casos en los que el material es plenamente sexualizado, crudo, violento incluso, pero tenemos muchas situaciones hoy en día, sobre todo con esa difuminación de los límites entre el mundo del niño y del adulto, en el que tenemos contenido que se pensó inicialmente para niños, pero erotizado por adultos, expuesto a través de redes sociales. Entonces, realmente eso es un peligro muy grande. Hoy, respetando, claro, los criterios de la ética, pero precisamente hoy recibí en el hospital un pacientito menor de 12 años de edad con una exposición temprana y con una angustia tremenda, porque lo percibe como algo malo, pero no puede dejar de consumirlo. Entonces, como decía... O sea, tú estás hablando, Edison, perdón, tú estás hablando de un de caso visto en la práctica profesional, ¿no? Claro, claro. Miren, nosotros tenemos la particularidad, el Robert Reed no deja de sorprender. Eso es algo que nosotros siempre los mencionamos. Y justamente el día en el que vamos a tratar un tema, pues justamente tenemos clínica ahí. Y realmente es una situación bastante angustiosa. El doctor Nieves mencionó a Byung-Chul Han. Byung-Chul Han habla de la creación de la necesidad del otro para poderse encontrar y contrastar el uno. Y dentro del proceso de formación de la sexualidad normal tenemos esa necesidad de la latencia. Tenemos una etapa de latencia de los 7 a los 12 años en el que las manifestaciones sexuales, la sexualidad existe. La sexualidad en el niño está vigente. Nosotros somos seres sexuales, pero tenemos etapas en las que esa sexualidad se manifiesta de diferentes formas y es imprescindible para la correcta formación. Perdóneme que le interrumpa, doctor, brevísimamente. Qué claro. Importante eso que usted dice. Hay una tendencia a la adultización de la niñez y a la hipersexualización de la infancia. Es una de las tendencias más perversas de esta época. La gente cree que los niños son adultos, lo pintan, le pintan los cabellos, le pintan las uñas, la visten como mujeres, la maquillan. A las niñas y a los niños le dan el mismo giro. Y eso que usted dice de las etapas es importante, porque un niño va a ser un niño siempre y una niña va a ser una niña siempre, no importa el desarrollo que haya. Eso es importantísimo, doctor. Exactamente. No, doctor Nieves, la politización de la infancia es uno de los males más viles de la modernidad. Es la politización, la erotización de la niñez. Nunca en la historia humana habíamos tenido tanta exposición a la búsqueda del deseo, sobre todo del deseo sexual, a través de todo. Hasta para anunciar un helado ponen a alguna modelo sin ropa o con poca ropa. Una cosa increíble y perversa contra la niñez. Exactamente. Bueno, y lo vemos en ejemplo incluso hasta de películas, ¿no? Cuando hay una película francesa de unas niñas que bailan de tipo prácticamente pornográfico hace unos años, ¿no? Sí. Así es, sí, que recibió muchísimas críticas porque... ¿Y cuál es justamente? El consumo está atravesando todas las barreras humanas, íntimas, la niñez, la senectud, todo. Sí, hay una pregunta que a mí me luce bastante interesante en este punto, Ricardo, y es justamente lo que tiene que ver con este informe, el informe DAS, que señala que el 94% del estudio se basa en la violencia y la desigualdad. Corrijo, 98.5% de las exposiciones que hay por medio online, teléfono móvil, se basa en base a la violencia y a la desigualdad. O sea, el contenido pornográfico es en 1.700 jóvenes que fueron los que se estudiaron, 1.753. ¿Qué opinión le merece el hecho de que la base sea violencia y desigualdad? Bueno, tal vez no, o sea, yo la parte biológica
y del neurodesarrollo sería tal vez lo que debería yo como signar desde el punto de vista de las neurociencias, pero como entes biopsicosociales, y ahora se habla de la parte espiritual. Pero volvemos a la parte de la filosofía y de la antropología. Doctora Marcia. Sí. Nos piden una pausa técnica desde el control. Usted Perfecto. se queda ahí mismo, al regreso usted retoma por favor la respuesta. Vamos a la pausa. Sí, cómo no. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.